Hola raza, una vez más, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast episodio 95. Hoy queremos platicar sobre el arrepentimiento. ¿Qué es realmente arrepentirse? Queremos usar como referencia Mateo capítulo 3. Y pues con esto les damos la bienvenida al podcast. Agárrense su cafecito y siéntense a cotorrear con nosotros. Sobre. Ok, quiero leer ahí Mateo capítulo 3. Voy a leer verso 1 y verso 2. Dice: en aquellos días Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento. ¿Qué show, hermano? ¿Qué es arrepentirse? Estoy tirando el café aquí. Hablando de agarren cafecito. Ahí te va a pasar eso. Se me hace que me dejaste sin café, ¿no? No, todavía tiene arrepentimiento. Pues lo he escuchado desde que yo era niño, man. Yo voy a la iglesia desde que era niño y es una palabra que pues es muy común, ¿no? No es difícil tampoco de... O sea, no es una palabra desconocida para nadie, estoy seguro de los que estamos escuchando. Tan difícil de entenderlo, ¿no? No. Pero tú más o menos, ¿cómo la percibías? Porque creo que crecimos. Creo que crecimos en una generación en donde el arrepentimiento respecto a Dios es como que repetir palabras, repetir una oración. Decir, a ver, ¿quién quiere arrepentirse, ¿no? ¿Quién quiere aceptar a Jesús, ¿no? Repite esta oración. Bueno, exacto, también. Entonces, como sí. que venimos de esa generación que creció creyendo que por repetir palabras, que porque decir perdón, lo siento, ya te estabas arrepintiendo. Y ciertamente la Biblia nos muestra algo totalmente diferente, ¿sí? O sea, de hecho la raíz etimológica de arrepentimiento viene del griego metanoia, que metanoia pues se divide, ¿no? en dos partes. Es meta, que es después de o cambio, y noia, que viene de nous, que es mente, entendimiento, pensamiento. En el hebreo es teshuvah, que quiere decir retorno o volver. Uh-huh. De hecho, en el episodio pasado estábamos hablando de las consecuencias, ¿no? De darle la espalda a Dios. Sí. Y concluíamos, ¿no? Que básicamente necesitamos volver al origen, a la esencia, que es Dios, ¿no? Sí. De donde salimos. Y es justo eso. O sea, arrepentimiento va mucho más allá de repetir algunas palabras, de repetir una oración. Va mucho más allá incluso de decir me arrepiento, ¿eh? Uh-huh. O sea, arrepentimiento es un cambio real de rumbo. De acuerdo a la etimología de la palabra, prácticamente es un cambio de mente. Uh-huh. Es un cambio de rumbo. De hecho, Juan ahí adelante, este Mateo 3, está hablando de Juan el Bautista, ¿no? En aquellos días Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea, lo que acabo de leer, ¿no? Y decía arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y más adelante, versos 7 y 8, dice: cuando él vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Y aquí está, ahora sí que aquí está el meollo del asunto, ¿no? O sea, no es solamente repetir, no es solamente cumplir con ritos. Sí, después de muchos años yo me di cuenta evidencia, ¿no? Que algo estaba fallando. Porque, a ver, yo veía amigos míos, veía gente adulta que pasaban al frente en la iglesia, que yo los escuchaba decir, me arrepiento de mis pecados y lo que sea, y los veías 2-3 semanas después. En lo mismo. O peor, ¿no? En lo mismo o peor. Entonces, yo decía, bueno, pues a lo mejor es algo que constantemente, uh-huh. es como te explico, es como ese cambio de aceite, ¿no? Sí. No, cada ciertos kilómetros. Cada ciertos kilómetros. Entonces yo decía, pues a lo mejor, y yo por muchos años de mi vida ¿aplicaste la misma? ¿Qué? Apliqué la misma en el sentido de que todos los días, no, Señor, perdóname por mis pecados, me arrepiento de lo que hoy hice, ¿no? Si hoy vienes, que no me quede, ¿no? Ya no, ajá, sí, claro, pues con ese miedo, ¿no? Si hoy vienes, que no me quede.
Pues perdóname porque te ofendí hoy. Yo ni siquiera tenía conciencia de qué significaba eso, pero me dormía con eso cuando estaba en la secundaria, un rollo así. Y cuando crecí te das cuenta que arrepentimiento no es ese cargo de conciencia, no es ese remordimiento, ¿no? De que dije esto y se me salió esto, o fui a tal lado y me torcieron y pues sí me arrepiento, ¿no? Y no era un arrepentimiento genuino, ¿no? Que es prácticamente lo que está pasando aquí en el verso 7 y 8. Cuando él vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y luego dice: produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Porque si tú ves estos versos 7 y 8, pues ellos estaban cumpliendo. Porque dice que los fariseos y los saduceos venían a su bautismo. Uh-huh. O sea, en teoría ellos estaban cumpliendo. Que podemos decirlo, ¿no? Sí. La raza que pasaba al frente o que levantaba la mano y que decía: me arrepiento. Sí. O alguien que de repente: no, es que lo siento, perdóname. Uh-huh. Pues tú puedes decir: pues está cumpliendo, ¿no? Con lo que se debe de hacer, que es hablar y decir: me arrepiento. Pero al final, como lo plantea aquí la Biblia, es que prácticamente esta raza estaba cumpliendo solamente con el rito, estaba cumpliendo solamente con hacerlo. Voy a levantar la mano para que el pastor vea que hay arrepentimiento, para que mi mamá vea, o qué sé yo, no, o para callar mi conciencia simplemente. Pero lo que vemos aquí es que Juan decía, o sea, generación de víboras, o sea, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Solamente están cumpliendo con un rito, pero no hay honestidad en su corazón. No hay realmente un deseo de cambio. Es como aquel esposo borracho, ¿no? Que le promete a su esposa, ¿no? Ya no voy a tomar, mi amor, estoy bien arrepentido, ¿no? Porque claro, traes la cruda y el cargo de conciencia, ¿no? Quién sabe cuánto gastaste. Hace poquito por ahí vi un reel decía, ¿no? Policía regaña a señora, ¿no? Uh-huh. Y le decía el policía: señora, es que pues todo los fines de semana nos habla para que venga y pues vuelve con el señor y lo mismo. ¿Para qué me lo voy a llevar si lo va a tener aquí metido en su casa el lunes? O sea, ¿qué pensará Dios, man? Cayendo lo mismo siempre, ¿no? ¿Qué pensará Dios, no? De repente cuando ve que otra vez haces lo mismo y esperas 3-4 días en lo que se... baja las aguas. Disminuye la presión, baja las aguas, se calma el asunto, ves que nada pasó, no te torcieron, todo bien, ya te perdonó tu esposa, te perdonó tu esposo, tu mamá, tu papá, ya estás ok. Vamos a hacer otra vez. Deja que pasen unos 15 días para que se calme todo y vuelves al business, ¿no? Sí, pues, o sea, ¿qué pensará Dios? Va a decir: vuelve el perro arrepentido, como decía el Chavo del 8, ¿no? Que aquí es donde, que es el arrepentimiento, ¿no? O sea, el arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de rumbo. O sea, si tú... Es ir hacia allá, dar un giro de 180 grados y ahora ir para allá. Exactamente. Ese es arrepentimiento, que es metanoia. Y es algo muy loco, man. Teshuvá, ¿no? Volver, dar la vuelta, girar. Mira, vamos a atendernos en esa parte, ¿no? Ajá. A ver, ponte a pensar, man. Eso que estás diciendo es, si voy para allá, arrepentimiento es... dar la vuelta. Dar la vuelta, cambio de rumbo completamente de mentalidad, voy para allá. 180 Pero ¿qué grados. implica hacer eso, man? Estoy seguro que implica, si tu tema es estar haciendo alguna cuestión con tus amigos o lo que sea, implica incluso hasta cambiar de amistades. O sea, implica un montón de movimientos. Es un cambio, ¿verdad? Sí, no solamente es una cuestión de querer decidirlo, no, así ya no lo voy a hacer. Necesitas hacer ajustes reales y prácticos en tu vida para que ese arrepentimiento pueda llegar a ser efectivo. Es lo que veíamos ahorita en el video que te puse. Decía: oren por mí. O sea, estábamos viendo el de ahorita, el del Padre Juan. Ya. Digo, como contexto, estábamos viendo... Sí, ya sé. El del Padre Ramón. Yo le platicaba a Edgar que hace poquito un padre católico de repente dice: ¿sabes qué? Quiero volver, ¿no? Quiero empezarme a congregar en una iglesia evangélica, etcétera. Y se lo puse ahorita a Edgar, lo estábamos viendo. Y prácticamente lo que este padre decía, el Padre Juan, decía: ¿sabes qué? Ora por mí.
porque a partir de hoy van a empezar a haber muchos cambios en mi vida, ¿no? Hasta económicos, familiares, etcétera. Es que el arrepentimiento y es eso, man. Envuelve, man. El arrepentimiento envuelve Giro muchos ajustes grados. y afecta no solamente a tu vida, afecta a tus familiares, a tus alrededores, afecta un montón de cosas, pues. Sí. Es decir, si no te están afectando en lo más mínimo, repiensa si realmente es un arrepentimiento. Y yo me acuerdo mucho de una historia que tú me contabas, ¿no? Cuando regresabas de un congreso, sí, bueno, de un campamento, y que bien motivado, ¿no? No, Señor, a partir de ahora no más con el pecado, no más con... Y que agarrabas los discos de Nirvana o los discos de Limp Bizkit y esa onda. De Caifanes. Y los tirabas al techo. Pero porque no los tirabas a la basura, porque sabías que si los tirabas a la basura, pues al día siguiente el camionero se lo iba a llevar y ya no los ibas a ver más y no había vuelta atrás. Pero en el techo sí. No, pues ahí estaba en corto, güey. Eso es remordimiento. Eso es remordimiento. Eso es remordimiento. O sea, el remordimiento te hace sentir mal por las consecuencias del pecado, ¿no? De hecho, aquí tengo una anotación porque dice, esa tristeza, verás, aquí. Es tristeza por ser descubierto o por sufrir privaciones o disciplina a causa de nuestro pecado. Y eso no es dolor piadoso. Y no tiene nada que ver con arrepentimiento. Ese tipo de dolor no es más que remordimiento por uno mismo y no por Dios. Y aquí hay una parte interesante. Porque el remordimiento se trata de nosotros. El remordimiento es, chin, ya me torcieron. Y no, si la libro de esta, soy un campeón, ¿no? Sí. Pero sí. lo más probable es que no salga de esta. Y sabes que va a haber privaciones, ¿no? Sabes que va a haber consecuencias de eso que pasó. Y dices, chin, ¿cómo le voy a hacer? Y obviamente vas a llegar diciendo, ¿sabes qué? Perdóname. ¿Y por qué? Porque no quieres sufrir las consecuencias de eso malo que hiciste. Y todo eso se trata de mí, de mi egoísmo. Ese es el remordimiento, ¿no? Se trata totalmente de mí. Pero lo interesante es que el arrepentimiento se trata de Dios. Mira, a eso iba a llegar. ¿Cómo es posible? Yo ahora entiendo que el arrepentimiento es un milagro. Porque, ¿de qué manera, dime tú, alguien con nuestra naturaleza pecaminosa va a tomar una decisión tan relevante de arrepentirse, tan radical? No hay manera, porque si no, solamente sería lo que estamos diciendo, ¿no? Cargos de conciencia, remordimientos, pero no hay una intención verdadera, genuina de hacer un cambio radical en nuestras vidas. Por consecuencia, el Espíritu Santo tiene que estar metido en la ecuación. Sí. Si no, no hay manera. O sea, no entiendo yo un arrepentimiento sin Dios. Ya. No entiendo. Sería culpa, ¿no? Remordimiento. Y remordimiento. Y a lo mejor dice, pues es que mi familia está sufriendo, ni modo, voy a tener que dejar esta amistad, pero no es que no es que la quiera dejar, ¿no? Y va a pasar a lo mejor 6 meses y vas a volver a las andadas, ¿no? Sí. Porque el Señor no está en la ecuación. Entonces yo sí creo que el arrepentimiento tiene todo que ver con Dios. Que es lo que prácticamente dice Jesús. Cuando se les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, pues no voy a enviar al Espíritu, ¿no? Al Consolador. Y dice, y Él los convencerá de pecado. O sea, el trabajo del Espíritu Santo empieza mucho antes de que nos arrepintamos, mucho antes de que nazcamos de nuevo. Pero a ver, y es convenciéndonos de pecado, llevándonos al arrepentimiento prácticamente. Pero aún así, cuando está pasando eso que acabas de decir, de todas formas interviene nuestra decisión de hacerlo o no hacerlo. Ah, claro. ¿O no? Sí, tienes que tomar una decisión. Exactamente. Que es prácticamente lo que dice Santiago, ¿no? Pecador decide, o Dios o el mundo de pecado. Es eso, man. Sí. O sea, decide. ¿Le vas a dar para allá o le vas a dar para allá? Así de sencillo, ¿no? Tienes que tomar una decisión. Por ejemplo, yéndonos a ejemplos bíblicos, por ejemplo, Judas. Ah, justo, no, estás leyendo mis apuntes. ¿Neta? Sí, se me hace como lo pasaste por ahí, Drop. Lo estás leyendo por aquí, ¿no? ¿A poco traías esa factura? Pues Mateo 27, ¿qué te puedo decir? O sea, Judas sintió ciertamente remordimiento, pero no hubo ese, como dice en hebreo, ¿no? Teshuvah, o sea, ese giro. Fíjate, esto está bien, esto está profundo, ¿eh?
Escucha esto profundo. O sea, Judas podía haber vuelto a la esencia, podía haber vuelto a su maestro, ¿no? Dice, cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que había condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Yeah. Dice, así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron, ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Es decir, Judas tuvo la oportunidad, creo yo, de haber ido a Jesús, ¿no? Pero pues lo único que le embargó fue el remordimiento y dijo, oigan, siempre no, siempre no, porque veo que sí se puso serio esto, siempre no, aquí les devuelvo las monedas, ¿no? Y eso no le fue contado, pues, como arrepentimiento, porque no fue a Jesús, ¿no? Que es el que nos hace dar la vuelta en el camino contrario a donde vamos, pues. Sí, hacer un teshuvá, como lo he dicho, ¿no? En hebreo, un metanoia, ¿no? O sea, un cambio de mente, un cambio de rumbo. Y, por ejemplo, en contraste podemos ver a Pedro, que también, obviamente, Pedro pecó, Pedro negó al Señor, vemos que llora amargamente, pero después de que el Señor resucita, lo vemos ahí en el mar de Genesaret, pescando, y cuando desde la orilla alguien les grita, ¿no? ¿Pescaron algo? Y de repente Pedro dice, ese es el Señor. Y agarra y se avienta al agua y empieza a nadar hacia Jesús. Y llega y hay un retorno, pues. Sí. O sea, esa parte está bien chida porque hay un retorno. O sea, lejos de Pedro huir de Jesús, lo que él hace se avienta al agua. O sea, ni siquiera va con él. Ni siquiera dice, ¿saben qué? Remen a la orilla. O sea, a pesar de la vergüenza, a pesar de que él sabía, que Jesús sabía que lo había traicionado, que lo había negado, que había hecho... No, y lo peor del caso es que Jesús le había dicho, me vas a negar, ¿no? Y justo pasó eso. Y lejos de decir, ¿saben qué, raza? Naveguen, o ¿saben qué? Háganse sordos. No, me hago loco acá. No, pues quién sabe quién sea, ¿eh? Dice que agarre, se avienta y nada hacia el Señor. O sea, retornó, volvió. Fue un giro, en 180 grados. Sí. Y ahí, en esa narrativa, en ese momento, es cuando Jesús restaura a Pedro. O sea, Pedro, ¿me amas? O sea, apacienta mis ovejas. Es ese momento justo, ¿no? Entonces, como lo estoy diciendo ahorita, ¿no? El remordimiento se trata de nosotros. El arrepentimiento se trata de Dios. Sí. Sí. Voy a decirlo así. El arrepentimiento, voy a poner como ejemplo, ¿no? Pon tú que yo te haya agraviado, ¿no? Te haya ofendido. El arrepentimiento real, o sea, es... voy a pedirle perdón a mi compa porque lo ofendí a él, por quién es él. O sea, porque ofendí a alguien que yo amo, porque ofendí a alguien que valoro, alguien que estimo. No es el rollo de, no, pues le voy a pedir disculpas para que me haga un paro. Es que no, estoy bien atorado acá y pues este dato me puede hacer un paro. Ese se trata de mí. Sí. Y el arrepentimiento se trata de a quién agravié. Entonces el verdadero arrepentimiento se trata de dolor por agraviar a un Dios santo. Y hay un comentario de William Perkins que me tronó bien duro. Y William Perkins dice, la tristeza piadosa causa dolor por el pecado porque es pecado. Hace que cualquier individuo en que este tipo de tristeza se encuentre tenga esta disposición y mente. De modo que si no hubiera ninguna conciencia acusadora, ningún mal aterrador, ningún juez que procese y condene, ningún infierno atormentador, aún así él se humillaría y se pondría de rodillas por sus pecados, porque ha ofendido a un Dios amoroso, misericordioso y extremadamente santo. Okay. Entonces, o sea, lo que dices es que si no hubiera consecuencias, aún así te arrepentirías, o aún así te deberías de arrepentir, porque agraviaste a un Dios santo, que es un poco el ejemplo así sencillo que puse. O sea, si yo te ofendo a ti, la consecuencia más grande que vamos a tener es perder la amistad. ¿Sí? Pero yo no voy a tener no me voy a ir al infierno. Sí. La consecuencia así inmediata es voy a perder la amistad contigo.
Pero como tú representas a alguien importante en mi vida, porque eres como mi hermano, mi carnal, o sea, yo me arrepentiría y te pediría disculpas, te pediría perdón por quien tú representas en mi vida, pues. Sí. No por consecuencias así de que voy a tener un castigo y me van a meter a la cárcel. No. Sí. Entonces, prácticamente lo que dice Perkins está bien chido, pues. ¿Cuál ha sido la predicación del evangelio? De malbaratar el evangelio es prácticamente, o sea, arrepiéntate para que no te vayas al infierno. Y vemos durante la historia muchísima gente prácticamente diciendo, o sea, yo busco a Dios para que no me vaya mal. O sea, yo busco a Dios para no irme al infierno. Sí, yo diezmo para que no me... Para que no venga mamón, ¿no? El chupacabras. Algo así se llama. Sí, sí lo he escuchado. Mamón. Sí lo he escuchado. El punto aquí es que vemos un puño de gente prácticamente buscando a Dios para que no irse al infierno, ¿no? Para no recibir castigo. Ay. Sí, yo la verdad es que una de las cosas que sí me da tristeza, la verdad, cuando pienso en el pasado, es que si a mí no me hubieran cachado en mis fechorías, Ultimi todavía andaría ahí, man. Es que es nuestra naturaleza caída, man. Y es eso. Porque hasta que no fue que de repente las fórmulas no me funcionaron, se cerró la prensa y dije, no, pues sí, no, sí, me arrepiento. Y digo, esto ya lo pienso en retrospectiva y desde una conciencia completamente diferente. Pero al principio sí, a mí sí me da tristeza esa parte. A mí me hubiera gustado arrepentirme honestamente. Desde un principio. Ajá, antes de que pues las circunstancias me alcanzaron y ya no hubo manera de salvarme, pues. Ya. No, me acuerdo mucho de varias, ¿no? Pero tengo una historia así súper, que nunca se me olvida, era un cumpleaños mío. Y yo me fui de malhechor con mis amigos a festejar mi cumpleaños. Estaba en la universidad. Sí, man. Y cuando regresé ya bien tarde, me acuerdo mucho de esa imagen. El pastel que mis papás me habían hecho estaba ahí en la mesa. Sin partirse, sin prender las velitas ni nada, pues. O sea, era tu cumpleaños y te vas a tirar a perder. Sí, era mi cumpleaños y pues mi familia esperando que mi familia pensaba que yo estaba en la escuela. Pues mira, ya que salga va a venir, le partimos su pastelito. Nunca llegué, man. Llegué, digamos, al día siguiente, pero en la madrugada, ¿no? Sí, y en cuanto entré en la casa, así dije... Y vi el pastel y dije, ya me dio un montón de tristeza. Yeah. Tristeza. No arrepentimiento. Remordimiento. Y dije, chale, qué mal hijo soy, ¿no? Pero ahí quedó. Pero mañana, ¿no? Al siguiente día te levantaste y ya seguí cotorreando, ¿no? Es correcto. Sí. Tomando en cuenta esta parte de lo que dice Perkins, man, quiero regresar ahí porque se me hace relevante. Yo incluso se lo preguntaba a la raza de la iglesia y era, ¿qué pasaría si no hubiera castigo? ¿Qué pasaría si no hubiera infierno? ¿Qué pasaría si no hubiera juicio? Uh-huh. Que vamos a poner un caso hipotético. O sea, tú vive como quieras. O sea, tírate a matar, no hay consecuencias, no hay castigo. O sea, se acaba la vida y se acabó todo. No hay más, no hay eternidad. Uh-huh. ¿Realmente qué pasaría? O sea, tú puedes vivir como tú quieras. Puedes hacer lo que tú quieras. No va a pasar nada. ¿Realmente estaríamos buscando a Dios? ¿Realmente estaríamos arrepentidos? No, man, la verdad que no. Nuestra naturaleza no nos guía por ahí. A ver, simplemente en esta sociedad tenemos leyes aquí en México, ¿no? Sí. Y hay ciertas leyes que te dicen, está prohibido esto, ¿eh? No lo hagas. Y si tú le escarbas poquito más, como dicen los abogados, no tiene dientes esas leyes. O sea, es decir, muerden. No va a pasar nada. Hacer nada. No pasa nada. Te dicen, no lo puedes hacer, pero no tiene consecuencias. Pero si lo haces, no pasa nada. O sea, es como que a tu criterio, ¿no? No lo hagas porque no es bueno que lo hagas, ¿no? Ya. Pero no hay consecuencias, no hay multas, no hay cárcel, no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nadie las cumple, man. Nadie las cumple porque no
no somos así. No tenemos esa naturaleza de querer buscar lo bueno. No hay manera de que lo hagamos, ¿no? Sí. Sí. Y como decías ahorita, ¿no? Al final del día, el arrepentimiento verdadero pues, proviene de Dios, man. O sea, proviene de Dios. O sea, por más que le rebusquemos, man, o sea, nada de lo bueno proviene de nosotros. En el episodio pasado hablábamos ahí en Romanos 3, ¿no? Cómo Pablo va describiendo la condición caída del hombre. O sea, no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que busque a Dios. Así de fácil. Nadie. Así empieza prácticamente ese listado que Pablo pone en Romanos 3. O sea, nadie busca a Dios, nadie hace lo bueno. Entonces, ¿qué pasaría? Pues nos tiraríamos a matar, así de fácil. Así nos tiraríamos a matar. Pero ¿qué pasa? O sea, como hay consecuencias, a veces las consecuencias nos llevan a querer vivir bien, ¿no? Pero no, o sea, necesitamos realmente un cambio de mente, man. Un cambio de rumbo, 180 grados. Y es lo que Pablo dice ahí en Romanos 12, verso 2. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy porque está bien interesante. Y dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Sí. Metanoia, o sea, cambio de mente. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Que es prácticamente lo que Juan está diciendo ahí en el verso 7-8, donde dice, o sea, demuestren con su manera de vivir, prácticamente, o sea, que haya evidencia de que se han arrepentido. Y de hecho lo dice en la NTV, ahí en Mateo 3:8. Dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Arrepentimiento es volver a Dios. Prácticamente eso es. Es un giro de 180 grados y ciertamente cuando empieza a cambiar tu manera de pensar, la consecuencia es que empieza a cambiar tu manera de vivir. Yo ciertamente, digo, estoy en ese proceso de crecimiento, en ese proceso de santificación, por supuesto que lo estoy, o sea, perfecto no soy. Y todos los días pero hay un antes y un después. Estoy hablando con Dios y Señor, ayúdame aquí, ayúdame allá, porque batallo con mi carácter, o batallo con esto, batallo con aquello. Y estoy ahí, ¿no? ¿Cierto? Antes no, antes hasta yo mismo me regodeaba, ¿no? Ay, qué bueno que le dije, y qué bueno que hice, y qué bueno que... ¿Sí me explico? O sea, y no veía que estaba mal. ¿Me explico? Y ciertamente o sea, ya no pienso como antes. Sí. Y ciertamente ya no vivo como antes. O sea, eso es lo más chido. Que ciertamente no vivo como antes. Y es eso, metanoia. O sea, cambio de rumbo, cambio de mente. O sea, iba para allá, ahora voy para allá. Hace poco me topé con un compilla ahí, que lo conocí ahí en el Hueso, ¿no? Tocando. Y me dijo, ¿qué onda? ¿Y ya no tocas? ¿Ya? ¿Qué onda con el proyecto que traían? Sonaba bien chido, qué show, ¿no? Y le dije, no, carnal. Yo ya me desafané totalmente de eso. O sea, esa ya no es mi vida. Eso ya no es lo mío. O sea, simplemente ya no es mi rollo. Yo ya voy hacia allá. Antes iba hacia allá, ahora voy hacia allá. Y como todo ese ambiente y todo ese cotorreo está para allá, y como yo voy para allá, pues no coincidimos. Simplemente voy camino opuesto a eso. Cambio de rumbo, cambio de mente. Es 180 grados, man. Eso es arrepentimiento. No es repetir palabras, no es repetir una oracioncita por ahí, no es ni siquiera decir me arrepiento, no es cumplir con ritos, es un cambio de rumbo, un cambio de mente. Así es esto, ¿no? De hecho, hay un comentario, man, que lo dice William Barclay, man, y que está interesante, y quiero que ahorita hiciste una referencia un poquito a esto. Y dice William Barclay, si uno tiene una cosa inmunda en las manos, aunque se las lave en todos los mares del mundo, nunca será limpio. Pero si arroja a esa cosa inmunda, le bastará con un poco de agua. O sea, si tú no sueltas, claro, así te laves y te laves y te laves, vas a seguir apestando, ¿no? Lo que tienes que hacer es soltarlo y se acabó. Cambio de rumbo, cambio de mente. Eso es arrepentimiento, ¿no? Y eso va a llevar a que va a haber una consecuencia. Demuestren con su manera de vivir que se han arrepentido. ¿Qué quiere decir? Que el arrepentimiento va a tener evidencia. Muéstrame tu fe, yo te voy a mostrar mis obras, dice Santiago. A eso se refiere.
La fe que salva viene acompañada por obras. Si hay arrepentimiento, si hay nuevo nacimiento, va a haber evidencia. Así de sencillo es esto, man. Sí, y yo soy testigo de eso. En el caso de tu vida particularmente, como lo estabas diciendo, yo sí vi que hay un antes y un después del arrepentimiento, ¿no? O sea, hay consecuencias, ¿no? Tanto para un lado como para otro lado, ¿no? Y no sé si cuando se refieren a algo positivo también la palabra consecuencias es correcta, no lo sé. Sí, es una consecuencia. Beneficios, totalmente. Pues una consecuencia positiva, ¿no? Sí. Y eso para no, bien o para mal. Y eso no lo alcanzamos a ver al principio, ¿no? Sí. Pero si te das cuenta que si tú sigues en pos del arrepentimiento y vas caminando en esa línea, hay beneficios, ¿no? O sea, te das cuenta, yo me refiero a, por ejemplo, entro a tu casa y yo sé lo que tienes después de que el Señor te alcanzó, después que tomaste la decisión, después que tomaste pues, el camino de regreso, ¿no? Sí, la metanoia. Hay un antes y un después. El volver, sí. Porque estoy seguro que si no hubieras tú decidido arrepentirte, estarías, no sé dónde estarías. Sí. Y ayer, antier lo platicamos, ¿no? Sí. Justamente hacíamos un análisis entre risas y bromas y recuerdos, ¿no? Cómo era nuestra vida pasada, ¿no? Y sí. Me acuerdo que la conclusión, y me gustaba mucho que después de las risas y eso, concluíamos en que qué bueno que el Señor nos alcanzó cuando nos alcanzó. Justo a tiempo. Porque ya íbamos a cruzar una línea, o sea, así de por sí, ¿no? Sí. Entonces, la familia que hoy tengo es gracias a que el Señor estuvo ahí, ¿no? Y hubo ese cambio. Sí, porque si no, no sé, estaría solo, no sé, o sea, sí. Los supuestos son infinitos, pero sí es un antes y un después. Sí, debería de ser así. Sí, es un antes y un después. Ahora sí que como he dicho yo siempre, ¿no? Mi vida como la historia es un antes y un después de Cristo, y eso es. Hubo un cambio totalmente, Y quiero hacer una referencia que está en Jonás capítulo 3. El libro de Jonás está bien interesante porque Dios llama a Jonás para que vaya y predique a Nínive. Y prácticamente el tema es lo de siempre, ¿no? Tanto los profetas como Cristo, como los apóstoles, su predicación fue arrepentimiento. Arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Y prácticamente esta era la misión de Jonás, ¿no? Ir y predicar a Nínive arrepentimiento. Que la raza se volviera de su pecado, se volviera a Dios. Y está bien chido porque Jonás prácticamente el libro de Jonás termina donde Nínive se arrepiente. O sea, todo mundo. Y como contexto, cuando Jonás llega y empieza a predicar acerca de, pues, prácticamente el juicio que venía hacia Nínive si no se arrepentían, y que la raza acá se paró de pelos, ¿no? Y dijo, o sea, necesitamos hacer algo. Sí. Y prácticamente lo que hace la raza es, ahora sí que pónganse a clamar a Dios, vístanse de luto, siéntense en ceniza, pónganse a ayunar. Es más, no solamente ustedes, sino los animales también. Pónganse serios. A los animales los pusieron acá también con ropas ásperas y les echaron ceniza. Y ahora sí que también no comían, ¿no? O sea, ayunar. Sin saber qué estaba pasando, ¿no? Los animales dijo, ¿qué onda? ¿Y nosotros por qué? ¿No? También estos vatos estaban sin comer, ¿no? Y chécate lo que pasa ahí en Jonás 3. Voy a leer el verso 8 y el verso 10. Dice, tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, es lo que estás diciendo ahorita. Y toda persona debe orar intensamente a Dios. Y chécate, apartarse de sus malos caminos, a giro. Sí. Vas para allá, malos caminos, pecado, basura, giro, man. Apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Y chécate lo que pasó, se me hace bien relevante. Porque esta raza, pues ciertamente hicieron ciertas liturgias, ¿no? Ciertos ritos, o sea, ayunar y que vístete de ropa áspera de luto y ceniza y etcétera. Pero chécate lo que Dios tomó en cuenta. Ciertamente tomó en cuenta esta parte, ¿no?
Sí, la liturgia, ¿no? La liturgia, pero fíjate lo que resalta. Y dice, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Pero fíjate, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos. O sea, el giro que Son dieron, acciones. el dejar sus malos caminos, el cambiar de rumbo, el cambiar de mente, eso es arrepentimiento. Y eso es lo que Dios ve. No que hayas dicho y que hayas levantado la manita y que la oración. Yo siempre he dicho que la vida cristiana es mucho cosas prácticas, man. Sí. Está chido la parte de, sí, yo levanto mis manos y pasar al frente. Tenga fuerzas, ¿eh? Está bien, pues, está bien. Ajá. Pero un alto porcentaje es vida práctica, tomar acciones, tomar determinaciones, cambios, dejar amistades, dejar hábitos, agarrar otros hábitos, cambiar de trabajo, cambiar de escuela, o sea, si me explico, suspender redes sociales, es decir, tienes que tomar... Sí, es un cambio radical, man. Sí, man. No nada más es decir, sí, señor, mira, la verdad es que así... Y llegas a tu casa y continúas en el mismo cotorreo. No, o sea, no. Y esta onda es... Que es prácticamente lo que a mí me pasó y te lo platicaba hace unos días. O sea, yo recuerdo que cuando empiezo a seguir al Señor, que viene esa necesidad de Dios y que empiezo a ir a la iglesia y que me empiezo a sentir bien, yo regresaba a mi casa... Y yo volví a empezar a consumir lo mismo que consumía. Sí. Como me sentía chido y de repente, mira. Sí. El escorpioncito subió un videito nuevo, a ver. Ja. Martes, miércoles. Tenía ensayo, ¿no? Con la bandita que traía, llegaba. Y como yo me sentía bien. ¿Sí me explico? Y que tocar, y que vamos para acá, y que toquemos acá, y que grabar, y no sé qué. Hasta que Dios... Yo sentí que se paró así en mi camino de frente, como ya no puedes avanzar más si no haces cambios. O sea, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Uh-huh. Decide. Cuando yo leí esa parte de Santiago, pecador decide, odioso el mundo de maldad, yo supe que fue ese momento en que Dios se paró frente a mí. Me dijo, ya no vas a avanzar más si no decides, si no haces cambios. Sí. Y ahí... todo cambió literalmente. O sea, yo llegué y me senté con la raza. O sea, tú sabes cuánto amaba la música. Sí. Tú sabes cuánto yo amaba la música y cuánto yo quería trascender en la música. Sí. Y ese proyecto que teníamos, o sea, lo estaba logrando, estaba yendo hacia allá. Sí. Y yo me tuve que sentar con la raza y decir, ¿saben qué, raza? Yo ya no voy a continuar. Sí, hay una frase muy, muy famosa secularmente hablando. Yo creo que es secular, no recuerdo, la escuché, pero decía, no puedes curarte en el mismo lugar en el que te enfermaste. Es muy buena frase, ¿eh? Necesitas cambiarte, necesitas salirte. De mí, no, tranquila, sin IVA, para que le ganes. Necesitas salirte de donde estás. No te vas a curar haciendo lo mismo. Necesitas salirte de ahí. O sea, no puedes curarte en el mismo lugar en el que te enfermaste. Es una muy buena frase. Necesitas salirte, alejarte, cambiar. O sea, repito, tienes que hacer ajustes drásticos, man. Si quieres una vida nueva, haz eso, ¿no? Pues, bloquea gente, o sea, cosas prácticas, pues, no, o sea, mira, yo creo que lo práctico siempre termina impactando en lo espiritual y a veces creo que queremos hacerlo al revés. Sí. Empezamos como que, sí, y oracioncitas, pero nuestra vida práctica igual. No es así, man. Y hay una parte que he platicado con la raza de la iglesia, lo estuve hablando hace un par de estudios atrás y estábamos hablando sobre el perdón. Ahorita en el episodio pasado platicábamos cómo a través del pecado, cuando entró el pecado al hombre, pues hubo esa ruptura, ¿no? Esa separación, y cómo el pecado enemistó al hombre con Dios. Y podemos ver que el arrepentimiento es un giro, es volver. Es básicamente arrepiéntanse y vuelvan a Dios, vuelvan a su origen. En el episodio pasado platicábamos eso, ¿no? O sea, las consecuencias de que el hombre haya rechazado a Dios han sido muchas. Y prácticamente la solución es volverte a Dios, regresar a tu origen, regresar a la raíz.
al motor de tu vida, que es Dios. Entonces, el arrepentimiento es volver a Dios. Y lo chido es que el perdón de Dios, cuando tú te arrepientes y das ese giro y vuelves a Él y que Dios te perdona, ese perdón restaura esa comunión que se había roto. A lo que quiero ir y lo que platicaba en la iglesia es que el perdón de Dios va mucho más allá de la exención de castigo, de ser exento de castigo. O sea, porque normalmente uno dice, pues ya Dios me perdonó y pues yo me voy a ir al cielo, ¿no? Vida eterna y ya no voy a sufrir las llamas del infierno. O sea, el perdón va más allá de eso. Va más allá que eso. O sea, el perdón es la restauración de la comunión y la amistad con Dios que el pecado había roto. Ese es el perdón. O sea, que Dios te perdone va más allá de que, ya la libré. No. El perdón es que yo ya he sido restaurado en mi relación con Dios, en mi amistad con Dios. Y el ejemplo del hijo pródigo lo ilustra muy bien esto, man. Y lo quiero leer y quiero abordar esto porque se me hace muy relevante. Y con eso yo quiero aterrizar esto, ¿no? Y es Lucas, capítulo 15, verso 20 al 24. Como contexto antes de esto, esta historia, esta metáfora del hijo pródigo está bien chida, man. Porque refleja claramente lo que pasó cuando el hombre pecó. ¿Qué pasaba? El hijo pródigo, pues inicialmente estaba con su papá. Vivía con su papá, convivía con su papá, tenía una relación perfecta con su papá. Y de repente el hijo pródigo se le ocurrió y dijo, pues yo me quiero alejar del mundo, ¿no? Me quiero alejar de mi papá. A ver, dame lo que me pertenece y nos vemos. De repente agarró camino opuesto a su papá. Su papá estaba aquí y él agarró camino para el otro lado. ¿Qué pasa? De repente el hijo pródigo pues está viviendo en un chiquero, ¿no? Ahí entre los puercos y comiendo basura. Y la historia que se narra aquí en Lucas es que el hijo pródigo de repente empezó a anhelar lo que vivía con su papá. A recordar. Empezó a decir, yo estaba bien con mi papá. O sea, estaba en una relación tan chida con mi papá, vivíamos en armonía, o sea, estaba bien chido lo que vivíamos juntos. ¿Qué estoy haciendo aquí en la basura? Y lo que empieza a decir aquí a partir del verso 20 es lo siguiente, dice, y así, o sea, después de que empezó a darse cuenta que en su origen, en la raíz de su vida estaba bien, dice, y así se levantó y regresó. Teshuvá, ¿no? Completo. Sí. Regresó, o sea, hubo un cambio, un 180 grados con su padre. Dice, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, guacha, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El arrepentimiento se trata de a quién ofendí. Sí. He pecado contra el cielo y contra ti. Aquí no estamos viendo nada de castigo y de juicio. No. Claro. O sea, no vengo a pedirte perdón porque me vayas a castigar y porque me va a ir mal. No. Vengo a pedirte perdón porque he pecado contra ti. Sí. De eso se trata el arrepentimiento. Está chido. Y luego dice, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Chécate, aquí no hay castigo, aquí no hay infierno, aquí no hay juicio. Ni siquiera estaba pidiendo ninguna restitución para nada, pues. O sea, eso es lo único que quiero decirte, pequé contra ti. O sea, se regresó, volvió, ¿te fijas? A su esencia. Y luego dice, bueno, no soy digno de ser llamado tu hijo. Chécate lo que el padre hace, Dice, pero el padre les dijo a sus siervos, o sea, ni siquiera le contestó nada al hijo, simplemente volvió y le dijo, siervos, se traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. Sí. Y comenzaron a regocijarse. Es lo que decíamos, ahí está la... Si te fijas, aquí hay una restitución. O sea, aquí se restauró, aquí hay una restauración de una comunión que existía antes. Sí. Aquí no hay temas de que te voy a castigar y perdóname porque no me quiero al infierno. No, aquí yo pequé contra ti, se rompió esa relación que teníamos tan chida
O sea, quiero que se retome. Que básicamente muchas amistades se restauran precisamente por eso, ¿eh? De decir, ¿cómo extraño a mi compa? Pon tú que tú y yo nos peleamos. Nos peleamos y se rompe la amistad. Por supuesto, lo primerito que pasaría es que tú ya no vendrías a grabar. Ya no estaríamos haciendo el podcast, definitivamente, ¿no? No nos llamaríamos, no cotorrearíamos. O sea, se rompería todo eso. Y creo que muchas de las amistades se restauran porque de repente dices, ¿cómo extraño a mi compa? ¿Cómo extraño esos momentos que grabábamos, que hacíamos el podcast? Sí. Qué chido que volviéramos a vivir esos tiempos, ¿no? Éramos felices y no lo sabíamos, como dice la raza, ¿no? Sí. Y muchas amistades se restauran, se piden perdón porque había algo chido, pues. O sea, no porque haya una consecuencia mal y que me metieron a la cárcel. Claro. No. Había algo chido entre nosotros que quisiera que volviera. Y lo vemos aquí, man. O sea, había una amistad bien chida, una comunión bien chida entre el padre y el hijo. Y aquí la vemos restaurado. Y comenzaron a regocijarse. O sea, retomaron de nuevo esa relación, esa amistad. Entonces el perdón va más allá de ser exentos de castigo. El perdón es la restauración de la comunión y la amistad con Dios que el pecado había roto, man. De eso se trata el perdón. De eso se trata el arrepentimiento. Volver a nuestro origen. Sí. Volver a la esencia, man. Back to the basic again, man. Sí, o sea, creo que después de una toma de decisión de arrepentimiento, no va solo, ¿no? Yo sí creo que siempre va acompañado de, independientemente haya consecuencias negativas a causa de nuestra maldad, de nuestro pecado, en algún momento llega esa bendición, en algún momento llega esa restauración, en algún momento llega eso bueno, eso positivo, porque esa es la intención del Señor todo el tiempo, pues. No es como que, pues castigarnos. No, es al contrario, ¿no? Lo que acaba de hacer el papá del hijo pródigo, ¿no? Sí, totalmente. De eso se trata el arrepentimiento. Sí. El arrepentimiento, como lo decíamos ahorita, el remordimiento se trata de nosotros. El arrepentimiento se trata de a quien yo ofendí. Por eso dice aquí el hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sí? Y el perdón es eso, se restaura la comunión que el pecado había roto, ¿no? Y de eso se trata esto. ¿Qué es el arrepentimiento? Es esto, es dar un giro 180 grados, ibas para el norte, ahora vas para el sur. Y puede que cueste mucho o puede que cueste no tanto, pero tiene que costar. Sí, tienes que dejar muchas cosas, muchas cosas, relaciones, amistades. Son tantas cosas, ¿no? Sí. Que te arrastran lejos de Dios y que las tienes que soltar para volver a Dios. Y entre más tiempo tardes, más se encarnan, más te vuelves adicto a malos hábitos, más difícil, ¿no? Sí, totalmente. Y pues, raza, esto es el episodio de hoy. Mediten todo esto. Si ocupas volver, si ocupas arrepentirte, hazlo, porque realmente, como lo decíamos en el episodio pasado, el perdón de Dios es paz del alma. Y necesitamos volver al origen, necesitamos volver a la esencia, dar un giro, metanoia, cambio de mente, cambio de rumbo. Si cambia tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. Esto es sí o sí, ¿no? Así es. Entonces con esto los dejamos y nos vemos en el episodio que sigue. Gracias y paz a todos, un abrazo, bendiciones, sobres, al rato, bye.